Quiero invitarlos entonces esta mañana que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Hemos vuelto a nuestra serie del libro de Romanos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 6. Este es el mensaje número 78 en esta serie, estudiando el libro de Romanos, que comenzamos, no me acuerdo exactamente, creo 2015 o 17, creo 2015. Mi memoria me falla. ¿Tiene su Biblia? Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer 3 versículos. ¿Lo tiene? Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, entonces. Vamos a leer versículo 1 adelante. ¿Lo tiene? Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, ¿qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, otra pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, te alabamos, gracias por poder abrir tu palabra esta mañana, exponernos a la luz de tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma y podemos entenderla y ser edificados, consolados, exhortados por ella. Te pido, Señor, que la unción caiga sobre nosotros, la unción para predicar, la unción para oír y la unción para vivir en esta verdad que tu palabra tiene para nosotros. Bendice, Señor, este regreso a este estudio del libro de Romanos, hoy en el capítulo 6. Bendice este tiempo, bendícenos cada domingo de aquí en adelante, estudiando tu palabra. Háblanos. Señor, esto no es solo para llenarnos de información, esto es para transformarnos, que la verdad nos transforme, que la verdad nos cambie, que la verdad afecte nuestras vidas. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este hombre, Thomas Watson, dijo lo siguiente, y que es muy contingente al tema que quiero comenzar a tratar esta mañana. Él dijo, Thomas Watson, cuando los hombres abusan de la misericordia de Dios, entonces viene, ¿qué? Su juicio. Cuando los hombres comienzan a abusar de la misericordia de Dios, entonces viene su juicio. Este es el orden en que Dios actúa. Ofrece primero su misericordia, pero si los hombres no le hacen caso, entonces son juzgados. Lo que él dijo, y ustedes van a notarlo, es contingente a lo que vamos a comenzar a ver en el día de hoy. Hemos venido en nuestro estudio del libro de Romanos, finalmente hemos venido ahora a llegar a estudiar el capítulo 6 del libro, de este tremendo libro, un gran libro. El Evangelio, tremendamente explicado y claramente explicado, el libro de Romanos. Ahora, ha sido un recorrido de años y finalmente hemos llegado acá, capítulo 6. Hemos venido estudiando el gran tema del libro de Romanos, que es la justicia de Dios. Y bueno, para ponernos un tanto al día, quiero hacer un corto resumen de las 3 partes que hemos estudiado. Hoy comenzamos la 4ª parte. Bueno, la primera parte que estudiamos comprende del capítulo 1, versículo 1 al versículo 17, y la llamamos la parte introductoria, en donde Pablo hace sus saludos y explica el propósito del libro. Y Pablo comienza esta carta con la perspectiva
de explicar a los creyentes de la iglesia en Roma la justicia de Dios. Ese es el gran tema de este libro. Pablo entonces está escribiendo a una iglesia que está en Roma, capital del Imperio Romano, la metrópolis, la ciudad más importante. La iglesia que residía en esta ciudad estaba constituida tanto por judíos como gentiles. Eso es muy importante. Era una iglesia mixta. Esta iglesia tenía tanto judíos como gentiles. Judíos que habían creído en Jesús como el Mesías prometido. Este Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Este Mesías que había sido anunciado por Moisés. Entonces, estos judíos habían creído en Jesús como el Mesías. Pero también la iglesia estaba compuesta por gentiles, paganos. Ellos también habían creído en Jesús como su Salvador. Pero estos gentiles, mayoritariamente, la gran mayoría, si no todos, provenían del mundo pagano, provenían de las religiones politeístas. Ellos provenían de cultos en su mayoría inmorales. Recuerden que hemos estudiado eso y hemos dicho que los cultos paganos, que los cultos idolátricos, normalmente, la verdad en su mayoría, eran cultos inmorales, orgiásticos. Ellos provenían entonces de un mundo inmoral. Bueno, y eso no puede sorprendernos porque en el tiempo en que Pablo está escribiendo, la inmoralidad era algo de cada día. Los griegos eran expertos en eso y los romanos habían tomado esa costumbre de los griegos, la inmoralidad. Así que este grupo de creyentes paganos, gentiles, provenía de ese trasfondo inmoral. Ellos provenían de un estilo de vida descontrolado, inmoralmente hablando. De modo que la iglesia en Roma estaba constituido por esta extraña mezcla. Si bien es cierto, los judíos eran monoteístas y los gentiles eran politeístas, ¿cierto? Solamente a Dios se le ocurre plantar una iglesia para reunir a estos dos grupos que son completamente contradictorios, diferentes el uno del otro. Algunos provenían del mundo del monoteísmo y otros eran politeístas. Unos vivían guardando la moral, porque así lo establecían los 10 mandamientos, pero otros provenían de un mundo de libertinaje, de las orgías y de la inmoralidad. Una iglesia muy particular. Bueno, así eran las iglesias del primer siglo. Los judíos que asistían a esta iglesia pensaban que ellos tenían ciertos privilegios por sobre los gentiles, puesto que ellos provenían del mundo, del trasfondo de la ley mosaica. Ellos pensaban que eran algo mejor o bastante mejor que los gentiles. Recuerden que los judíos pensaban que por el solo hecho de ser judíos, ellos tenían un privilegio para entrar al cielo. Muchos de ellos pensaban que Abraham estaba sentado en las puertas del cielo y las puertas del cielo estaban abiertas a cualquier judío. Y si llegaba un gentil, por suerte, si un gentil llegaba al cielo, tenía que cumplir ciertos requisitos. Bueno, esto era lo que estaba en la mentalidad de los judíos. Piense en esto, por favor, esta mezcla bastante disímil, judíos y gentiles. Los judíos aceptando o luchando para aceptar en la misma congregación a los gentiles, porque recuerden que los judíos llamaban a los gentiles, ¿cómo los llamaban? Perros. Muchos judíos pensaban que el infierno o el fuego del infierno era azuzado por la quema de los gentiles. Es decir, el combustible que iba a alimentar el infierno eran los gentiles. Pero Pablo escribe a esta iglesia y vamos a ver que después esta situación va a producir conflicto.
La segunda parte, desde el capítulo 1, verso 18 al 3:20, aquí Pablo, en esta porción que podemos definir como pecado, en esta porción Pablo se dedica, en esta porción que también podemos llamar de alguna manera una introducción, Pablo se dedica intencionalmente a hablar de la condición pecaminosa de toda la raza humana. Como dijimos anteriormente, los judíos pensaban muy bien de ellos mismos, pensaban con cierto orgullo y arrogancia en desmedro de sus hermanos gentiles, paganos e inmorales. Como dije, los judíos pensaban que ellos eran una nación llena de privilegios y que los gentiles eran seres de segunda o tercera categoría. Ellos los despreciaban. Pero Pablo, en esta porción, comienza a hablar del pecado universal. Y Pablo comienza a hablar en el capítulo 1, verso 18, comienza a hablar de la condición perdida del hombre. Pero él no dice que solo los gentiles son pecadores. Cuando Pablo comienza su carta y los primeros lectores de su carta, los primeros oidores de su carta estaban diciendo, bien Pablo, dale duro a estos miserables pecadores. Pero después Pablo comienza a hablar de los judíos. No solamente los gentiles son pecadores, los judíos también lo son. Entonces Pablo en esta porción, él nivela la cancha. Él pone a toda la raza humana en la misma categoría. ¿Cuál es la categoría de toda la raza humana? Pecadores. Los judíos recibieron la ley de Moisés, pero son pecadores. Los gentiles no la recibieron, pero son pecadores. Los judíos pecaban con la ley en la mano. En cambio, los gentiles pecaban de la misma manera, sin ley. Con ley o sin ley, todos pecaban. Y ahí Pablo tiene la gran sentencia sobre toda la raza humana. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni una sola persona que pueda pararse delante de Dios con sus propios méritos y ser aceptado en el cielo. Ni judíos, ni gentiles. Y eso también es válido para nosotros. No importa si tú vienes de una familia que ha sido cristiana o religiosa toda la vida, tú fuiste formado en un hogar, devocionales diarios, leías la Biblia, cantaban, celebraban el culto en familia, eres pecador todavía. De la misma manera, si tú has venido de un trasfondo pecaminoso, tal vez tú vienes o alguien viene de un trasfondo pecaminoso, drogas, inmoralidad, pero Cristo salió a tu encuentro, eres una nueva criatura, has sido salvado por la misma gracia que aquellos que han nacido en un hogar cristiano. No hay excepción. ¿Cuántos me entienden? No hay excepción. Todos hemos pecado y ninguno de nosotros merece el cielo. La parte número 3, desde el capítulo 3:21 al 5:21, estoy haciendo un pequeño resumen para que nos pongamos al día. Pablo necesita hacer esto. Pablo necesita explicar de que todos los hombres están en deuda con Dios y que ellos no tienen nada, absolutamente nada para hacer para salvarse, nada. Están en una condición deplorable. Pero desde el capítulo 3:21 al 5:21, Pablo va a hablar, va a explicar cuál es el único camino, cuál es la única posibilidad para el hombre pecador, ya sea que venga de un trasfondo religioso o no, o que venga de un trasfondo inmoral, pagano, cuál es el único camino para la salvación. Jesucristo.
Y en esta porción Pablo nos va a mostrar la manera en que Dios solucionó el grave problema del hombre provocado por la desobediencia. ¿Cómo Dios pudo solucionar este problema de pecado de toda la raza humana? ¿Cómo fue que Dios solucionó el problema? ¿Cómo es que Dios pudo reconciliar al hombre pecador consigo mismo? ¿Cómo lo hizo? Sin pasar por alto su justicia, sin pisotear su santidad, sin menospreciar su ley. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue la única manera en que Dios pudo solucionar ese problema? Por la vida, la pasión y el sacrificio perfecto de su Hijo Jesús. ¿Cómo solucionó ese problema? Ya que el hombre en su condición depravada, ¿cuántos saben que tenemos una naturaleza depravada? ¿Aló? Algunos no están muy convencidos. ¿Cómo es que Dios solucionó ese problema? Jesucristo. El castigo que nosotros merecíamos lo recibió su Hijo. Y en esta porción, específicamente en el capítulo 4, Pablo va a utilizar dos ejemplos que son conocidos por su audiencia, dos hombres. El primer ejemplo es Abraham, que intencionalmente, Pablo es otro nivel. Algunos han dicho que uno de los grandes teólogos, contemporáneamente hablando, ¿no? es reconocido el doctor R.C. Sproul. Pero en antaño tenemos otros grandes defensores, grandes mentes. Jonathan Edwards, por ejemplo, grande. Otro grande padre de la iglesia, San Agustín. Pero uno grande entre los grandes, o tal vez el más grande de todos, es Pablo, sin lugar a dudas. Y él explica y va a poner ejemplos para que su audiencia entienda la manera en que Dios soluciona el problema del pecado. Y el primer ejemplo es Abraham. Y escoge a Abraham porque él es el padre de la nación de Israel, también conocido como el padre de la fe. Y Abraham, cronológicamente, lo ubicamos antes de ¿qué? De la ley. Abraham es antes de la ley, ¿sí o no? Sí. El segundo ejemplo que Pablo usa es David. Cronológicamente lo ubicamos después de la ley. Qué sabio es Pablo. Qué sabio es Pablo. Y va a usar a los dos ejemplos, y los dos ejemplos fueron justificados de la misma manera, por fe. Abraham fue justificado sin ley por la fe. David fue justificado con la ley o con ley también por fe. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Pablo en esta porción? Que la única manera en que nosotros podemos ser justificados delante de Dios es por medio de la fe. Y eso lo dijo muy claro en el verso 18 del capítulo 1. Que la fe es de principio a fin. Amén. Entonces, Pablo termina, y quiero que me acompañe, retroceda un poco al capítulo 5, verso 20. Vamos a leer esto, hermanos, y ahora vamos a entrar en la cuarta parte. La cuarta parte es la parte que va a tratar el tema de la santificación. ¿Cuántos están conmigo todavía? Romanos capítulo 5, verso 20. Y voy a usar esto para introducirnos al capítulo 6. Dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no vino para eliminar el pecado. La ley no vino para solucionar el problema del pecado.
La ley vino y se introdujo para que el pecado abundase. Después vamos a ver las funciones de la ley en el capítulo 7, pero quedémonos con esto, para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo ha dicho que la ley fue dada para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Entonces Pablo comienza el capítulo 6 con esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo sabe, Pablo es inteligente, Pablo es un gran maestro, Pablo escribe y él sabe, él se pone en una posición cuando él está escribiendo esta carta o dictando esta carta, él se está anticipando algunos cuestionamientos que pueden surgir de una mala interpretación de lo que él está diciendo. Entonces Pablo necesariamente tiene que tomar un pequeño desvío de lo que él está hablando, la justicia de Dios, tiene que tomar un pequeño desvío en el capítulo 6 para explicar lo que él ha dicho recién en Romanos 5, 20, 21. Tiene que tomarse ese tiempo porque algunos pueden malinterpretar, y de hecho así lo hicieron, lo que él ha dicho. Entonces Pablo toma el capítulo 6 o inicia el capítulo 6 hablando de este tremendo tema, santificación. La santificación, hermanos, la santificación es el proceso. Grábelo, escríbalo, memorícelo, téngalo presente. La santificación es un proceso. Es un proceso en que el creyente nacido de nuevo, en cooperación con el Espíritu Santo, entra en este trabajo de transformación. Es un trabajo diario, permanente y constante. La santificación es un trabajo cooperativo con el Espíritu Santo, en el que el creyente inicia desde el momento de su salvación una batalla contra el mundo, contra el diablo y contra su propia carne. Esa vieja naturaleza de pecado, o como algunos lo han llamado, el pecado remanente o residente. La santificación es un proceso que, como dije, se inicia en el mismo momento de tu salvación. ¿Cuántos han sido salvos hace 5 años? Tenemos uno. Hace 10 años, 15 años. ¿Y los demás cuántos tienen? Son viejitos ustedes, ¿eh? El proceso de santificación se inició el mismo día que tú naciste de nuevo. Es un proceso. Es un proceso. Y solamente quiero darle una pequeña explicación. La próxima semana voy a hablar un poco más de esto. La santificación, dije, es un proceso. Como todo proceso, tiene secuencias, tiene periodos, tiene momentos, tiene situaciones buenas, malas, catastróficas, ¿sí o no? Pero también tiene días buenos, victorias, derrotas, victorias, desánimo, bajón, depresión, ¿sí o no? Sí. Decepción. Oh, yo pensaba que era un buen creyente, pensaba que era un buen cristiano, yo pensaba, sí, pensamos demasiado bien de nosotros. Pero a veces esa naturaleza se manifiesta, ese león
que está dentro de nosotros, esa naturaleza pecaminosa sale y se nos sale. ¿Cuántos de ustedes han dicho cosas que nunca más quieren repetir? ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas que nunca más quisieran hacer y quisieran olvidarlas? Proceso. Santificación es un proceso. Santificación es un proceso. Y hay muchos creyentes que caen en desánimo en ese proceso. Porque nadie les ha explicado que la santificación es un proceso. Y peor aún, no le han explicado que ese proceso es sostenido, es mantenido por la justificación. ¿Alguien dice amén? Hemos sido justificados una vez y para siempre. La justificación es un acto, no es un proceso. Yo no estoy en vía de justificación. Yo ya soy justo como Cristo es justo. ¿Sí? ¿No te da gozo eso? Más o menos, más o menos. Eres justo como Cristo es justo. Yo no sé si eso no te emociona, si eso no toca tu corazón, si eso no te anima, si eso no abre tus ojos, si eso no despierta tu espíritu. No sé lo que pueda mover tu corazón. Saber que yo soy justo como Cristo es justo. Que cuando el Padre me ve en la justicia de su Hijo permanentemente. No estoy creciendo en justicia, ya soy justo. Ese es el gran pilar, ese es el gran fundamento sobre el cual ahora Dios, lento pero seguro, consistentemente, como un gran maestro, va puliendo, va sacando la escoria. La Jani es mañosita. ¿Quién dijo amén? ¿Qué pasa con este hermano? Y Dios dice, voy a tratar con su paciencia. Voy a tratar con su perseverancia. Dios purificándonos. Y a veces esos tratos de Dios duelen, ¿sí o no? Y a veces caemos y fallamos. Nos desanimamos. Pero ¿sabe qué? El Padre está santificándonos porque Él ha puesto el fundamento de su justicia, que es inamovible. Nadie la puede quitar, nadie la puede mover, nadie la puede cambiar. Ni mi mejor día podrá afectar mi justicia, ni mi mejor día cuando me he portado mejor, cuando le he llevado desayuno a la cama a mi esposa, cuando he hecho el aseo en mi casa. Y me he portado mejor que cualquier otro día. Eso no va a añadir nada a mi justicia. De la misma manera, el peor día de mi vida no va a quitar nada a mi justicia. El Padre me ha declarado justo y soy justo para siempre. Santificación es otra cosa. Santificación es un proceso y quiero explicarlo un poco más profundamente la próxima semana. Pero lo que Pablo va a enseñarnos desde el capítulo 6, del versículo 1, capítulo 6, versículo 1 en adelante, algunas distorsiones en los que pudieran caer algunos creyentes. Algunos creyentes podrán pensar que, yo estoy tan seguro, mi salvación está tan segura, soy tan justo como Cristo, y me gusta escuchar eso, que la santificación es un proceso. La salvación no se pierde, lo creemos todos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? No hay nada que pueda quitar tu salvación. Entonces estoy tan seguro que, pudiéramos caer en la tentación de pensar de que yo puedo abusar entonces de la gracia. Yo puedo de alguna manera entonces abusar de la gracia para satisfacer mis deseos de mi naturaleza depravada que todos tenemos.
Puede ser, puede ser. Por eso Pablo tiene que explicar y comenzar a explicar desde el versículo 1 de este capítulo 6. Volvamos a leerlo, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quiero mostrarles algunas otras versiones de este versículo. John Philip, que es un comentarista, lo traduce de la siguiente manera. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta? Pecaremos hasta el contentamiento de nuestro corazón caído y veremos hasta dónde podemos explotar la gracia de Dios. Está preguntando. Estas son otras versiones. Kenneth West, por ejemplo, lo traduce de la siguiente manera. ¿Qué diremos entonces? ¿Mantendremos habitualmente una actitud de dependencia, entrega y cordialidad con la naturaleza pecaminosa para que la gracia de Dios abunde? La Biblia ampliada lo traduce de la siguiente manera. ¿Qué diremos a todo esto? ¿Debemos permanecer en el pecado para que la gracia de Dios, su favor y misericordia se multipliquen y sobreabunden? La versión NTV dice de la siguiente manera. Entonces, ¿debemos seguir pecando para que Dios pueda mostrarnos más y más gracia, bondad y perdón? Está preguntando Pablo, y él está haciendo esta pregunta. Él está haciendo esta pregunta porque él sabe, lo sabe. Sus lectores han oído que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y puede quedar esa idea en el aire, puede quedar esa idea ahí, en el aire, y alguien puede decir, bueno, si cuando yo pequé, si cuando existió el pecado y se manifestó el pecado y el pecado abundó, eso produjo que la gracia abundara, entonces 2 más 2 son 4. Entonces, si sacamos la cuenta, si yo peco y si hay más pecado, ¿va a abundar la gracia o no? ¿Sí o no? Claro. Así que Pablo inicia este capítulo con preguntas como el gran maestro que es. Porque él sabe que sus dichos, que su palabra, que sus enseñanzas están siendo desvirtuadas, están siendo torcidas, están siendo distorsionadas. Él necesita aclarar algo. ¿Por qué? Porque somos seres caídos y tenemos la inclinación siempre al extremo. Ahora, yo quiero decir con todo mi corazón que yo amo la gracia y voy a defender la gracia y voy a predicar la gracia, pero también voy a predicar este otro lado de la gracia. Amo la gracia y voy a predicar la gracia y voy a predicar el perdón completo de Dios y voy a predicar la justificación por fe y voy a predicar el amor incondicional de Dios para siempre. Pero como maestro y como Pablo bien lo ha hecho, necesitamos explicar que alguien puede torcer y distorsionar la gracia. Juan Calvino decía que la gracia ha sido constantemente objeto de mala interpretación. La gracia siempre ha sido objeto de mala interpretación y de abuso, y que Satanás es el agente que inventa toda clase de calumnias para difamar la doctrina de la gracia. ¿Ah, ustedes creen en la gracia? Ustedes predican, el pastor predica la gracia. Entonces, pequen nomás. Algunos han dicho, si en una iglesia se predica, entonces toda la gente se va a volver loca pecando. Una vez alguien me dijo eso en la radio, cuando yo llegué a hacer el programa de radio, y dijo, usted que predica la gracia,
toda la gente de su iglesia va a pecar. Y yo le dije, ¿y tú que predicas la ley? ¿Nadie peca en tu iglesia? ¿Nadie peca? Hermanos, hay gente que ataca la gracia porque le teme a la gracia. Hay gente que no predica la gracia porque ha mal interpretado el concepto de la gracia y la justificación por fe. Por ejemplo, acompáñenme a 2 Pedro. 2 Pedro, voy a correr ahora, ha sido muy larga esta introducción. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, escuche esto, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y escuche esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está hablando de que hay algunas cartas que ha escrito Pablo que no es fácil entender. Y no es fácil entender algunas doctrinas que Pablo enseña, la doctrina de la justificación por fe. No es fácil a la primera entenderla. Y hay otras doctrinas que ha enseñado Pablo que no es fácil. Hay que poner, pastor, ¿por qué no predica algo más fácil? ¿Por qué no nos predica algo que todos podamos entender? ¿Sabe? Quiero decirle, yo no voy a predicar una sopita espiritual. Yo no voy a predicar una sopita espiritual. Pastor, es que usted enseña a nivel de instituto bíblico. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes no entienden? ¿No son capaces? Hermanos, somos capaces de entender. El Espíritu Santo viene para que comprendamos estas verdades y cuando las entendemos, ¡pah! Libertad, sanidad, gozo. ¿Sí o no, Soledad? ¿Sí o no, hermana Edith? Lo que escribe Pablo es tan difícil de entender. Por supuesto, no es fácil, pero no es imposible. Pastor, usted debería dar un mensaje más. No lo voy a hacer. No voy a predicar un mensaje de escuela dominical, con todo el respeto que merece la escuela dominical. ¿Por qué? Porque yo estoy desafiando. Piensa. Que el Señor te ilumine, que el Espíritu Santo habla a tu entendimiento, porque cuando llegues a comprender estas verdades serán liberadoras. Sí, lo que Pablo escribe es difícil de entender, pero luego dice, las cuales, estas cosas difíciles de entender, estas cosas que hay que ponerle un poco más, no es una sopita espiritual. Es algo que tiene hueso, que tiene carne, que tú necesitas hincarle el diente. Tú necesitas llegar a tu casa, revisar tus apuntes, estudiar, meterte en el tema. Pero dice que estas cosas que Pablo escribe, dice, algunos, dice, los cuales, los indoctos e inconstantes, que dice, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro reconoce que el amado hermano Pablo, Dios le ha dado una sabiduría especial y Él nos ha escrito a nosotros, pero dice a veces a mí mismo, decía Pedro, me cuesta entenderlo. Es medio cabezón Pablo. Pero el problema es que algunos, y aquí Pedro lo define, indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Hay dos adjetivos acá. La primera es indoctos, amateis, está compuesta de un privativo alfa
Y luego la palabra mantano, que quiere decir instrucción, aprendizaje o discípulo. La palabra quiere decir alguien que no tiene formación. Escucha esto, alguien que no tiene formación, alguien sin instrucción, un ignorante. Esta palabra se utilizaba en los escritos griegos seculares para describir a los intérpretes incompetentes. Son personas que no tienen instrucción, formación, no tienen una mente entrenada, no tienen una mente disciplinada en la escritura, no tienen hábitos de pensamiento reflexivo, analítico. Piensan que van a la iglesia y los tienen que entretener en la iglesia. Piensan que tienen que ir a la iglesia y el pastor los tiene que animar y llenarlos de inyección emocional para que vayan y estén en la semana arriba de la montaña rusa espiritual y llegan el viernes gateando el sábado y llegan el domingo y el pastor tiene que venir con la inyección emocional. ¡Pum! Y la música y las luces y Ramón haciendo su danza ahí. ¿Para qué? ¿Para animar a los creyentes? Indoctos. Esta iglesia no pasa nada, son todos fome, cantan himnos. Todo fome. No estamos para entretener a nadie. No están entrenados. Son ignorantes en los principios fundamentales de la hermenéutica y la interpretación. No conocen un enfoque inductivo del estudio de la Biblia. Y son capaces de escribir cualquier estupidez. El problema acá no es solo la mala interpretación. El problema aquí no es Pablo, es su mala interpretación, su defectuosa comprensión de la Escritura. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han asistido anteriormente a iglesias que sopita tras sopita, emoción tras emoción, luces, cánticos, se caían al suelo, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me dijo, Dios me habló, tengo una palabra de Dios para ti? ¿Cuántos? Pura paja, hermanos. No, pero es que aquí es mucha teología. Mucha teología. El pastor Cristian es mucha teología. ¿Y qué? ¿Y qué puedo enseñar? Cuando abro la Biblia es doctrina de Génesis a Apocalipsis, es doctrina. Pero hay algunos indoctos y luego dice inconstantes. También es una palabra compuesta de un privativo alfa y de la palabra sterizo, que quiere decir confirmado, establecido y fundado. La idea de la palabra es de alguien que vacila, que es inestable, puesto que es indocto, no tiene formación, es ignorante en las disciplinas del estudio de la Biblia, por eso es inconstante, es inestable. Ahora vamos, ¿cuál es la onda ahora? Cantar con los ángeles. Sí, en la iglesia cantamos con los ángeles. 3 meses más, ¿cuál es la onda ahora? Las caídas, todos nos caemos. Ve, Luciano, voy a orar por ti. Al suelo, Luciano. Dios se está moviendo. ¡Oh, qué glorioso! 5 meses más, ¿cuál es la onda ahora? G12. Ahora, todo visión celular. Y todos son apóstoles ahora y todos son profetas. Hasta las mujeres pueden ser pastoras. Sí, esa es la onda. Indoctos e inconstantes. Para allá, para acá, para allá, inconstantes. Hermanos, ¿quiere que les diga algo? La condición de la iglesia en el mundo, específicamente la condición de la iglesia en Rancagua, es a consecuencia de la inanición espiritual de los creyentes. Porque sabe que del púlpito no sale nada. No sale nada. Sopas, sopitas.
espirituales. Doctrina, carne, no hay. No, que la doctrina, no, que la doctrina divide. ¿Han oído eso? Lo escuché por años. No vamos a estudiar doctrina, no, porque la doctrina divide. Para eso es la doctrina. Para eso es. Porque si yo no tengo doctrina, voy a creer lo mismo que cree un testigo de Jehová. Como alguien me dijo, debe ser bueno lo que enseñan los testigos de Jehová. Oye, ¿tú qué? ¿Qué tienes en la mente? ¿Usas tu mente doctrinalmente? ¿O no hay nada aquí, no hay doctrina? ¿Qué hay? Perdón, pero no puedo soportar esto, realmente. Como si ellos tienen la misma Biblia que yo tengo y hablan estupideces. Pastor, te está ofendiendo. Qué bueno ofender a la gente, porque ellos ofenden a Dios con su vida. Ofenden a Dios porque no hablan la Escritura. Ofenden a Dios porque no estudian doctrina. Ofenden a Dios entreteniendo a gente. Pedro dice, estos individuos están vacilando en su carácter espiritual, carecen de estabilidad espiritual. Por eso son incapaces de adherirse a las exigencias morales del señorío de Jesucristo. Pero estos indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Tuercen. La palabra tuercen es treblousin. Está en el tiempo presente, modo indicativo, voz activa. El tiempo presente indica que es una acción constante y permanente. Ellos están torciendo. El modo indicativo nos dice que es una realidad, no es una posibilidad. Ellos lo están haciendo. Y la voz activa indica que estos falsos maestros, indoctos e inconstantes, están haciendo esto permanentemente. Ellos están aplicando su voluntad. No son pasivos. Hermanos, vivimos en un tiempo, vivimos en un momento crucial y crítico de la historia en que necesitamos imperativamente vivir de la verdad. Pero ¿cómo podemos conocer la verdad si la verdad escasea en los púlpitos? No, es que anoche tuve un sueño y en el sueño veía, no me interesan tus sueños. Dios me habló, Dios me dijo, tengo una palabra de Dios para usted, pastor. ¿Sabes qué es lo que tú puedes hacer con tu palabra de Dios para mí? ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Ellos tuercen. Este verbo indica la acción de torcer, como girar un tornillo. La palabra fue usada después, ustedes recordarán, en la Edad Media cuando se torturaba a alguien, cuando la Inquisición torturaba a alguien, se amarraban de las extremidades, las manos, los pies, y se comenzaba a mover una polea y comenzaba a tirar, y el propósito era desencajar. Esta palabra quiere decir, tengo la Escritura, pero soy indocto y soy inconstante. Entonces uso la palabra para torcer. Mira, Pablo usa esta palabra para indicarnos lo que algunos predicadores y maestros, falsos maestros por cierto, toman la Escritura y comienzan a torcer. Es como si tú tomas la Escritura y la tuerces. Es casi como que estás torturando la palabra. Para que diga lo que yo quiero que diga. Para que la palabra diga lo que yo quiero que diga. No es así, hermanos. Metafóricamente, el verbo también puede significar pervertir. Como que alguien tuerce o tortura el lenguaje en un sentido falso. Entonces, hermanos, algunos están tomando los escritos de Pablo. Estos que están tomando los escritos de Pablo son
indoctos e inconstantes. No tienen preparación, no tienen la humildad para ir a un seminario, no tienen la humildad para hacer tareas, hacer análisis, no tienen la humildad para escuchar de un maestro y ser formados. Ellos creen que Dios me habla. Si Dios me habla, no necesito un seminario. Por eso tuercen y hacen que la Escritura digan lo que ellos quieren que digan. ¿Cuál es el resultado? Creyentes débiles, flojos, mal formados, ideas torcidas. Y si nosotros pensamos mal, vamos a actuar mal. ¿Sí o no? Sí. Alguien me dijo ayer, ¿quién fue el que me dijo? Sobre los matrimonios, ¿fuiste tú, Jorge? Me dijo que en alguna iglesia, no vamos a pelar a nadie hoy día, estaban hablando de que después de un tiempo algunos líderes habían estado orando y Dios les había dicho, Dios les había revelado que la mujer con la que se casaron no era la voluntad perfecta, pero que esta mujer lo estaba esperando, la mujer que era perfecta para él lo estaba esperando. Así que espérame, Juanita, allá voy. Usted se ríe, pero es verdad. El Señor me dijo. Y frente a eso, ¿qué le puedes decir tú? Si fue el Señor el que le dijo. Estos indoctos e inconstantes tuercen la Escritura y hacen que de esa torsión el jugo que salga es destructivo, torcido. Y si alguien bebe de ese líquido va a ser infectado por el engaño y la mentira. Entre estas, algunos que malinterpretaron Romanos capítulo 5, verso 21, 21, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si pecamos más, entonces va a haber más gracia. Eso, hermanos, es lo que se conoce como antinomianismo. Antinomianismo. Es una palabra compuesta de anti, que quiere decir en contra, y la palabra nomos, que quiere decir ley. Es decir, ahora que estamos en gracia, ahora que estamos justificados, ahora que somos perdonados, podemos vivir como queramos. Podemos vivir como queramos. Y Pablo nos dijo, la mujer con la que te casaste no era la voluntad de Dios. Dios me lo reveló. Dios me ha dicho, cásate con ella. Antinomianismo, abuso de la gracia, distorsión del mensaje. No es gracia, es una desgracia. Este hombre, W.H. Auden, quien fuera un poeta y ensayista británico, dijo, me gusta cometer crímenes y a Dios le gusta perdonarlos. Otro, Grigori Yefimovich Rasputin, un místico ruso que nació en un pequeño pueblo de Siberia, no sabía leer ni escribir, pero sí tenía una tremenda capacidad de memorizar y algunos dicen que memorizó toda la Biblia. Él se convirtió de la noche a la mañana en el gran consejero del zar Nicolás Romanov II. Y este hombre abandonó a su familia, abandonó a sus hijos y se unió a un grupo místico llamado los Flagelantes, una secta que fue repudiada por la Iglesia Ortodoxa rusa. Porque en la reunión de estos flagelantes, los integrantes se azotaban con ramas o telas con metal, que amarraban metal, para entrar por medio del dolor a un contacto íntimo con Dios.
Y durante estas sesiones de éxtasis y dolor y trance, seguramente emborrachados, drogados, terminaban en orgías. Pero luego, cuando despertaban, entraban en un periodo de arrepentimiento y confesaban: Dios, perdónanos, tú eres tan buena onda. Y pensaban que estaban purificados para luego cometer lo mismo, entrar en lo mismo sin límite. Rasputín enseñaba que la gracia de Dios era tan abundante y tan sin límites que cada vez que pecaba, ese don aumentaba. Peco más y la gracia aumenta. Peco más, le pongo más y la gracia aumenta, si eso es el tema. Así que si alguien quiere recibir más gracia, peca nomás. Estos son los indoctos e inconstantes. Indoctos porque no tienen formación, no conocen y son inconstantes porque, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, son llevados por todo viento de doctrina. Para allá, para acá. Escúcheme, yo he escuchado en un grupo de pastores aquí en Rancagua, un pastor dijo: los escritos de Pablo no son inspirados. ¿Qué? Los escritos de Pablo no son inspirados. Entonces, ¿qué es inspirado? Como Marción, una tijera. Esto no me gusta, lo corto. A ver, acá tampoco me gusta, lo corto. Total, voy a quitar de la palabra de Dios aquellas cosas que no me gustan. Marcionismo se llama eso. Hermanos, es peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque el ataque no viene de afuera. El ataque es interno, contra la Escritura. Indoctos e inconstantes que pervierten, que tuercen la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero. Esto es lo que está viendo Pablo, que algunos pudieran malinterpretar que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es la gracia una licencia para pecar. Eso es lo que Pablo va a tratar en el capítulo 6 de Romanos, capítulo que hoy comenzamos a estudiar. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, bendito es tu nombre. Oh, te alabamos, santo eres. Gracias por tu palabra, que es verdad absoluta. Es nuestra autoridad. Tu palabra es inspirada, infalible e inerrante. Y tiene la capacidad de convertir al hombre, como lo dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, hemos abierto tu palabra y estamos aquí. Corrígenos. Corrígenos. Ayúdanos a amar la verdad. Ayúdanos a vivir de toda verdad que sale de tu boca. Señor, por favor, háblanos y ayúdanos a hacer un compromiso de que yo no voy a vivir de otra manera, sino como tu palabra lo dice. Ayúdame. Ayuda a nuestros pastores, a Pastor Mauricio, a Pastor Rolando en Santiago, líderes que están usando el púlpito, Andrés, Diego, el Edu, Señor. Vicente enseñando a los hombres, Señor. Ramón, por favor, úsalos para tu gloria. Señor, que caiga sobre nosotros la convicción de la autoridad de tu palabra. Señor, bendice nuestros corazones esta mañana. Gracias por hablarnos. A ti te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén
Amén. Amén.